Bueno, hemos hecho la primera parte, que era el contexto en el que trabajaremos. Ahora vamos a la segunda parte, que es el cómo trabajaremos. Este cómo trabajaremos, yo doy reflexiones también, pero vosotros en el debate podemos construirlo todas. O sea que el cómo trabajaremos, pero yo diré unas cuantas cosas antes. Primero, antes de empezar, ¿no? Decir, trabajaremos con una atención integral, porque esto sí que está asumido por todo el mundo, ¿no? Entonces, la atención integral e integrada. Integral quiere decir que esa atención vendrá desde diferentes sitios y diferentes visibilidades. Integrada quiere decir que tiene que estar integrada con todos los servicios, tanto de vivienda, como de sanitarios, como de empresa. O sea, lo de parcelar solamente desde una consejería, eso ya no se hará en el futuro. Ahora todavía se hace, porque es una de las cosas que tiene más resistencias. Pero no será posible hacerlo si no estamos integrados con todo. El otro día estuve en una reunión que estaba con los EAPs de la Caixa, que estaba Javier Barbero, que algunos seguro que le conoce, ¿no? De las paliativas. María José, no sé si lo has oído, que es psicólogo él, parece, y bueno. Y entonces habló sobre el tema de la atención integral. Y él decía que la atención integral tiene varias cosas a reflexionar. Esto yo no lo tengo es lo único que, porque lo daré todo, ¿eh? Doy la conferencia, dejáis los emails y os pasaremos esto y todo lo que queráis. Pero esto, si lo queréis coger, esto yo no lo he puesto aquí. Pero es de Javier Barbero, lo digo por si alguien quiere leerle algo, ¿no? Y decía que la atención integral tenía 10 pasos, por decir así, ¿no? O 10 puntos. Más que pasos, eran diferentes situaciones que había que tener en cuenta, ¿no? La primera era la complejidad de las multivariables. Es decir, pues que la persona recibe la atención desde diferentes sitios. O sea que, por ejemplo, pues una persona que está en su domicilio y que tiene problemas de desahucio, pues no solamente trabajarán con los servicios sociales, que si le queremos dar una atención integral, el tema vivienda a lo mejor depende de otra consejería y tiene esta variable, ¿no? O si, por ejemplo, es una persona pues que los hijos tiene problemas, pues a lo mejor tenemos que hablar con educación. O sea, esta parte de multivariabilidad, ¿no? Lo siguiente dijo que teníamos que tener en cuenta los itinerarios de exclusión. ¿Cuáles son? Cuando tenemos un problema delante, siempre hay un itinerario de exclusión. A veces es económico, a veces es del entorno, a veces es de enfermedad, pero empieza el itinerario por una cosa, por ejemplo, por una pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo, la persona empieza a beber, la familia no quiere que viva con ellos, lo echan de casa y así te lo encuentras después, al cabo de 1 año y medio, en la calle. Muchos de los que viven en la calle, su proceso, su itinerario ha sido este. Tal vez si esta persona se le hubiera cuidado desde el principio con una atención integral, hubiéramos cortado el itinerario y se hubiera quedado en el primer paso, que era la pérdida de trabajo. No hubiera llegado a lo siguiente. Por lo tanto, el mirarlo de esta manera, ¿cuál podría ser este itinerario de exclusión? La tercera cosa ya hemos hablado, que es la toma de decisiones, que lo hemos comentado antes y la volveremos a seguir comentando. Y luego hablaba de pensar bien en los niveles de intervención. Y entonces en los niveles de intervención él daba unos cuantos. El primero decía era el verbo to be, ser y estar. O sea, que la persona a la que tú atiendes en la intervención sepa que eres y estás con ella, ¿eh? O sea, que esto es importante, ¿no? La segunda era acoger y aceptar. O sea, no basta con ser y estar, sino que también necesitamos acoger y aceptar. ¿Por qué? Porque la tolerancia que hemos dicho a las diferencias se trasluce en la acogida que damos y
y en esta aceptación de cómo es el otro, sin juzgarle el cómo es, porque nosotros lo sabemos, el por qué le ha venido o qué es lo que le ha pasado, ¿no? La siguiente cosa es sostener. Y sostener lo dice antes que acompañar. O sea, supongo que pensando en esta parte que decimos, o sea, del itinerario. Si nosotros hacemos este sostener antes y cortamos el itinerario, lo acompañaremos mejor. Por lo tanto, él lo pone antes. Es que me pareció muy interesante esto, ¿eh? Y luego dice acompañar, que de esto hablaremos más después. Y la última que me hizo mucha gracia es empatizar. Y empatizar decía, no es ser muy amable y ser simpático y tal, sino el cómo te presentas para todo este tema de acogida, de decir puedo contar con él, ¿eh? O sea, un empatizar un poco diferente de lo que entendemos por empatizar. Después de estos niveles de intervención, él hablaba de la parte antropológica de la persona. Pues la culturalidad que tiene, no es lo mismo si estamos haciendo una intervención a una persona de estas 72 lenguas que no a una persona que viene del barrio de al lado, ¿eh? O que tiene un nivel, por ejemplo, de preparación que una persona que no tiene ningún tipo de formación, ¿no? O sea que esto... Después hablaba de los valores, que esto como lo comentaremos un poco más también después, y se pueden las preguntas, no insistiré. Como séptima cosa decía la interdisciplinariedad. O sea que la atención integral siempre se corresponde con la interdisciplinariedad. También la desarrollaremos después. Y después hablaba de los equipos inteligentes. Él decía, esto también lo dice Xavi Gómez, o sea, ¿qué le pides a un equipo? Para que trabaje bien, ¿qué le pedimos a un equipo? ¿Qué le pedimos nosotros a vuestros equipos en las residencias o un equipo que está en domicilio? Lo primero es la competencia, la competence, que dicen los ingleses. Y los ingleses, más alto, vale. Digo, el primero es la competencia, los ingleses dicen competence, ¿eh? Y la segunda de los ingleses es la compasión, o sea, equipos muy competentes y compasivos, que es cómo se acercan en esta acogida a la persona. Y por eso él habla de equipos inteligentes. Y la última cosa era la forma de relacionarse con la política, que yo no pude hablar después con él y le decía, ¿por qué lo pones en la atención integral? Pero supongo que lo pone porque la forma de relacionarse con los políticos siempre es importante, que es lo que decíamos. Y siempre tenemos que tenerlo en cuenta, siempre. Porque además cuando los conoces, sabes si les puedes prestar una manera las cosas o si se la puedes presentar de otra. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la administración pública, que esto ayer se lo explicaba a ellos, estaba en una barriada muy pobre, que entonces todavía no había la sanidad pública, ni había, los centros de primaria eran de 2 horas, para que os acordéis, ¿eh? Bueno. Y entonces recuerdo que al tercer día me di cuenta que había gente que no comía, no tenía dinero, no comía, no les daban en casa, no comían, mayores que no comían casi. Bueno, uno de ellos se me peleaba, que era el caso aquel que a veces explico, que hoy no explicaré. Pero, vale, yo monté, me puse de acuerdo con el de la cafetería y hablé con el consejo de allí del hogar, montamos como un consejo social y del dinero que nos daban para los bailes, sacábamos el dinero para pagar la beca de los que comían allá, que no podían pagárselo. Total, que al cabo de un mes, pues había unas 18 o 20 personas comiendo. Y al cabo de un mes y un día, me llamaron de servicios centrales, jefe de servicio. Oh, es que esto no lo puedes hacer. ¿Cómo que no lo puedo hacer esto? Pues si no comen esta gente. No, porque no hay norma. No está, digo, esto no es mi problema, la norma es cosa tuya. Ah, no, porque esto, y porque aquí, lo que dirá el secretario general, lo que dirá el director general. Yo por la noche cuando volví a casa le dije a mi marido, a mí me van a despedir, porque he hecho algo que no se puede hacer hace un mes que trabajo y yo creo que esto irá muy mal, porque yo no voy a dejar de hacerlo, porque lo primero es que la gente coma. Al cabo de otro mes me llamó el secretario general del departamento, de la consejería. Oh, que me han dicho, ¿qué tal? Y yo le dije, sí, digo, y si quieres venir a verlo, ya verás que funciona muy bien y tal.
Lo mismo, es que no tenemos norma. Digo, pero a mí no me has contratado para que yo haga la norma. A mí me has contratado para que cuide las personas estas, que es lo que hago. No comen, les damos de comer. Ahora, ¿a ti te han contratado para hacer la norma? Pues haz la norma. Y entonces, esta mujer, no podré con ella. Bueno, total, que me fui de allí y me hizo la norma. Y yo, cuando me llamó, me dijo que me había hecho la norma, le dije, ahora necesito las becas. Para que coma la gente, ¿no? Si yo el primer día hubiera dicho, hay que deshacerlo porque no tenemos norma, ¿qué pasa? Por lo tanto, el poder, vale, y aquí la mujer tiene algo de beneficio, más que el hombre, que creo que hay uno, ¿no? Por allí. Pues en esto tenemos ventaja. Y es que somos más intuitivas para convencer en según qué situaciones. O sea que esto tenemos que aprovecharlo. Esto es una desigualdad de género a nuestro favor. Por lo tanto, aprovechémosla. Bueno, entonces, dicho esto, o sea que veáis, pues hablaremos un poco de esta intervención social. Yo lo he dividido, a ver cómo lo veréis vosotros. La primera es cómo será esta perspectiva de la intervención hacia la persona, ¿no? Y entonces digo, bueno, será con la atención centrada. La persona estará en el centro. Esto que hablamos de la atención centrada en la persona, que todavía no ha llegado, y todo esto, está al llegar. Está al llegar. ¿Y qué quiere decir la atención centrada en la persona? Solamente quiere decir que hay que respetar sus preferencias y creencias. Y este es el kit. O sea, no os hagáis grandes definiciones. Respetar las preferencias de la persona y las creencias. Y vosotros diréis, esto es muy fácil y ya lo hacemos. No, no lo hacemos. No lo hacemos del todo. Siempre creemos que nosotros sabemos más y que nosotros tenemos razón. Por lo tanto, primero el respeto a las preferencias de las creencias. La segunda cosa, para hacer la atención integral e integrada, tenemos que saber tener una visión global. La visión global. Y proteger la dignidad individual. Individual de la persona. O sea, cómo aplicamos la visión global, personalizada y dirigida solo a una persona. ¿No? ¿Por qué? Porque el método nos dará la visión global. Pero luego hay la cercanía, lo que le damos de forma personal, lo que llama a la gente el amor, que sería lo que protege la dignidad, o sea, la compasión, lo que protege la dignidad individual. Y esto hay que mezclar estas dos cosas. La siguiente, que lo hemos dicho también, que lo había dicho Barbero, ¿no? Acompañar en la toma de decisiones, dejando la libertad de elección. O sea, aquella persona mayor que ha tenido un accidente vascular cerebral y que para él es más importante leer que caminar, mientras todo el equipo, su obsesión es que pueda caminar, y además es lógico. Pero para él no es tan importante caminar como leer, porque era profesor y lo que le guste, donde pasa más horas, sentado leyendo. Pues tenemos que buscar saber y conocer esta preferencia. Lo siguiente es el cómo podremos desarrollar las potencialidades de la persona. ¿Cómo lo haremos esto? Lo primero es escuchándolo. O sea, aprender a escuchar. Si no lo escuchamos, no sabemos. Entonces, todas las personas tienen unas heridas y luego tienen aquello de lo que ellos poseen de verdad. Entonces, la intuición nuestra con el conocimiento tiene que descubrir dónde puede apoyarse para subsanar las heridas. ¿En qué sitio ponemos el peso para que las heridas, a lo mejor no las arreglamos las heridas, pero las podemos llegar a tapar un poco, a que él aprenda a llevarlas, a que acepte que las tiene que tener? La familia que tiene un hijo con un problema grave mental es una herida para siempre. Ahora, si aprende a llevarlo y llega a aceptarlo, pues convive bien y al final la familia es feliz, pero tiene que haber hecho este aprendizaje, ¿no? Porque si el primer día que ves a un niño con un problema, ese día es muy duro, ¿no? O sea que hay que aprender a convivir. Y cuando se aprende a convivir con esto,
se entra en una normalización, que la situación se hace normal en la familia. O sea que se normaliza esta diversidad. Y la última, que esto se da mucho en la persona, es el que hay mucha gente, nosotros lo tenemos entre los dilemas éticos que más nos preguntan, que es ¿qué hacemos cuando una persona dice que está cansada de vivir o que ya no quiere vivir más o que deja de comer porque no quiere vivir o que muchas cosas de estas? ¿O qué hacemos? Vale. Y entonces esto a los 40 años también pasa. Hemos tenido un caso en uno de nuestros centros de discapacitados de un ELA que solamente movía los párpados. Con los párpados tenía un ordenador delante y escribía. Tenía 45 años y entonces los niños le empezó muy joven y tenía los niños pequeños, los niños estos ya tenían 12 o 13 años, ¿no? Y entonces escribió una carta y nos dijo que él ya había vivido para ver a sus hijos crecer y que ahora en este momento no le compensaba, porque sus hijos, cuando lo iban a ver, es muy doloroso ver al padre así, cada vez peor, ¿no? Y él estaba con la respiración artificial y pidió que se la quitaran. Entonces esto, bueno, hubo un dilema ético hasta arriba de la comunidad autónoma, porque claro, era un centro de la comunidad además, ¿no? Vale, pero al final la decisión es que él era autónomo, de que si no quería una herramienta, que si no se hubiera tenido en otro momento, que no hubiera habido este aparato, esta persona ya no viviría, ¿no? Por lo tanto, se le podía desconectar y dejar, si haciéndole o sea, durmiéndolo primera, o haciéndolo de una manera sedada, etcétera, pero que se despidió de sus hijos, quiso que estuvieran los profesionales que le habían cuidado con él. O sea que esto, bueno, entonces el sentido de la vida es una de las cosas que os encontraréis en la intervención futura, porque hay mucha gente que no le compensa. Aquel holandés que está en la cárcel porque era un abusador de menores o no me acuerdo qué, y dijo que él no quería vivir así, que lo mataran, que no quería vivir así, y que sabía que si salía volvería. Entonces, ¿hasta qué punto podemos o no disponer de la vida? Esto os dará que pensar, dentro de los dilemas que vosotros ya debéis tener algunas, y si no, pues los seguiréis teniendo, ¿no? Bueno, y entonces nos vamos ahora, decir, hacia la persona, ¿no? Vale. Y aquí decimos, en la construcción social. O sea, en la construcción no es solamente la intervención hacia la persona, sino que trabajamos en un entorno. ¿Cómo vamos a hacer esta construcción social? ¿Cómo cambiaremos cosas, ¿no? Porque nosotros estamos para mejorar y para cambiar. La primera cosa, tenemos que tener realidad de la situación económica. Esto tenemos que tener conciencia de esta realidad. Y olvidarnos de una visión incrementalista, porque no habrá más de lo que hay. Porque el que los presupuestos los suban un 1%, al final, cuando a los pensionistas les suben el 1% o el 1,5%, ya sabéis lo que les suben. No les soluciona el problema cuando van a veros a vosotros. Y si es un presupuesto grande, pues sí que representa dinero, pero como todo el mundo pide, pues hay que ver cómo se reparte. Por lo tanto, ya hemos dicho que éticamente el político tenía que ver cómo administraba bien los recursos, pero que sepáis que no tendremos más. La segunda cosa de la construcción de toda la intervención social tiene tres partes. La primera es que el gobierno y todo el mundo acepte que el conocimiento está en la base, que los que saben de verdad no son los políticos ni son los intermedios, son los que están en la puerta de urgencias, en el centro de atención primaria social, en la residencia haciendo de médico, que ve que no puede derivarlo al hospital, el de las urgencias que ve que están llenas, el de la unidad de salud mental, que la tiene a tope y que no sabe cómo quitarse de encima ya las depresiones y el no sé qué y no tiene dónde derivarlo ni sabe qué hacer. Estos son los que tienen los problemas. Entonces, los que tienen los problemas son a los que hay que preguntar para resolver las situaciones. Esa es la función de los profesionales. Es una función técnica,
pero hay que aceptar que este conocimiento está en la base. La función política es, con una decisión y propuesta de los mandos intermedios, el cambio de modelo y marcar objetivos, y cambiar el modelo, cambiar lo que haya que cambiar. Y la función social está en la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afecten a ellos en sus cosas. Y esto, hemos hablado de los foros, y cada vez intervendrán más en esta construcción social de la intervención. Y luego hay una última cosa, que luego la volveré a decir, y es que trabajaremos exclusivamente por territorios. Por lo tanto, hay que descentralizar las decisiones y hay que integrar lo que tenemos en cada territorio. Trabajaremos solo por territorios. Y territorio es un barrio de Barcelona de 200.000 personas o un pueblo de 6.000, con 2 cabezas más de partido o lo que sea. Pero eso se juntará con un núcleo de población. Y si allá tenemos 2 psicólogos que se han puesto por su cuenta y que lo hacen bien, a lo mejor hay que contratarlos en vez de montar un servicio que vale más dinero. Y esos psicólogos tendrán trabajo en aquella zona. O a lo mejor tenemos una asociación de Alzheimer que nos puede hacer todo lo que es pues, el trabajo con un centro de día o en un hogar para todo lo que es las nuevas metodologías de técnicas del Alzheimer con informática, y que es personas que lo hacen voluntariamente. O a lo mejor tenemos unos servicios muy buenos en la pública de algo que los podemos aprovechar y en cambio tenemos carencia de otro. Por lo tanto, saber todo lo que está a nuestra disposición y alcance, utilizar todo lo que tenemos en el territorio y los políticos descentralizar las decisiones para ese territorio. ¿Para esto qué necesitamos? Necesitamos el empowerment de los profesionales. Los profesionales tienen que mandar en el territorio. No puede ser que los manden desde arriba. No sé si estáis de acuerdo, pero vaya. Vale, pues esto es lo que hay que predicar por todos lados. O sea que en su casa tienen que ser ellos que digan. Y los políticos tienen otra función, que el otro día, en una conferencia nuestra, que cada año damos un premio a un extranjero, el Humanote Internacional, y vino Martin McKee. Y entonces hizo una primera conferencia sobre la larga estancia en Europa, que fue estupenda, y luego estaba Albert Serra, que es de SADE, y decía el riesgo de un cambio sin los profesionales, oportunidades y nuevas ideas. Y entonces él, que hablaba de estas funciones, ¿no? Hablaba de la función técnica, la gestora y la política, ¿no? Entonces yo os voy a poner un ejemplo. Primero decir una cosa que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de la incertidumbre, acordaros de Jorge Wassenberg, el nombre lo tendréis, porque os lo he puesto, o sea que tranquilos por todo, Vale. Él dice una cosa que me pareció muy interesante, me parece interesante. Él dice que en el futuro, para la alta incertidumbre, la solución son los generalistas. Para la baja incertidumbre son los especialistas, la concreción. Entonces, si lo pensamos bien, alguien me ha dicho antes, fuera, ¿quién me ha dicho antes fuera? Es que claro, viene por todos lados, tenemos que saber hablar con todo el mundo, solos ya no podemos hacer nada. ¿Quién me lo ha dicho? Una de vosotras era. Solos ya no podemos hacer nada, tenemos que pensar, bueno, pues esto es esto, es esto. O sea, tenemos que saber un poco de todo, porque trabajaremos con gente muy diversa, pero en cambio el especialista de Alzheimer sí que será un especialista, pero tiene baja incertidumbre, porque no tiene una familia delante que le está apretando para que le solucione el cuidador en domicilio, porque se va a trabajar, el no sé qué. Ese es el generalista. O sea que pensemos esto también porque va bien para saberlo. La segunda cosa, la función gestora. La función técnica de todos vosotros y estos, factibilidad, eficacia y calidad, o sea, hacer bien lo que hacéis en la base, y dar ideas. El gestor intermedio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que proponer al político lo que le ha dicho en la base y buscar soluciones para los problemas que tienen.
O sea, tiene que facilitar a la base la solución de sus problemas. Y los políticos lo que tienen que hacer es la norma, el tema de legitimación, el tema de autoridad y el tema de normativas para que vayan adelante. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo hice en el año 94 en sanidad. A ver, yo me daba cuenta que en aquel momento ya tenía pues 3.000 camas de larga estancia, 800 o 1.000 de convalecencia y debíamos tener unas 500 de paliativas, ¿vale? Pero las derivaciones no estaban bien hechas, entonces, para los ingresos. Entonces, por territorio, hicimos lo que llamábamos la Comisión Interdisciplinar Mixta Sociosanitaria, que todavía funciona. Y en esta comisión había, el político hizo la norma, que yo la hice yo y la publiqué en su momento. Vale. ¿Cómo? Pues decir que dada la necesidad de gestionar bien los ingresos y de ser eficientes en la disposición de los recursos, en cada territorio se tenía que disponer de los servicios que había y decidir quién haría los ingresos y de qué manera se haría. Los intermedios, que eran los que estaban de jefe de servicio en la región sanitaria, estos, conmigo, porque hablaban mucho conmigo también y tal, pero bueno, hicieron lo que era un poco el abecedario de cómo se tenía que hacer. Y luego teníamos, cada semana reúnen todavía, porque esto lo hacen en cada sitio, pero fíjate, la función política que era la mía era general para todo Cataluña. La gestora era para el territorio, no era para toda Cataluña. O sea que el Baix Llobregat lo hacía de una manera, pero en Lleida lo hacían de otra y en Girona de otra. Se habían amoldado a lo que todos los que trabajaban en ese sector y aportaban lo que tenían, veían la mejor forma y cómo se tenía que hacer. Y esto había pues un protocolo, o sea, la norma, el protocolo, procedimiento de cómo actuar, y el procedimiento lo tenían la base. Y entonces allí se reúnen pues el médico, el trabajador social y la enfermera de diferentes sitios, y entonces van los casos informados. Tienen que salir del hospital, tienen que ingresar de la primaria, lo que sea de lo que necesiten para la larga estancia, la comba pueden hacer también, y las paliativas. O sea que les pueden venir de estos tres sitios. Vale. Y entonces allá presenta el caso, y una vez presentado y analizado el caso, los profesionales de allá deciden a dónde va, que son los que conocen a las personas, porque si no, las cosas no se pueden hacer bien. Por lo tanto, hay estas tres funciones y se tiene que trabajar con estas tres funciones. ¿Eh? ¿Esto que he hecho está mal? A ver. ¿Te sale esto? Ah, bueno. Bueno, y ahora llegamos al trabajo comunitario. ¿El trabajo será comunitario o no será? Por lo tanto, pensar que todo lo que haréis será comunitario. Lo más importante es el trabajo comunitario. Estéis donde estéis. Es igual que estéis en un centro. Es igual que estéis en una especializada de algo. Siempre haréis trabajo comunitario. Siempre, siempre. Porque es imposible que sea de otro modo. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito también el porqué, pero el trabajo será comunitario. ¿Por qué? Porque hemos dicho una mirada global a la persona, la singularidad, recordar la dignidad individual y la complejidad de la persona. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que mirar desde muchas visiones. Y para hacer esto, los profesionales también pueden venir de sitios diferentes. En algunos casos estarán dentro de ese equipo, pero en otros casos a lo mejor tenéis un equipo que se reúne para tratarlo y que vienen de sitios diferentes. No hace falta que estén todos allá. Por lo tanto, y entonces aquí, en esta mirada global a la persona, hay varias cosas. La primera, el lenguaje. Somos diferentes a los animales porque hablamos, porque de lo demás a veces saben más que nosotros, o por lo menos lo parece. Pero nosotros hablamos y ellos no hablan. ¿Pero lo aprovechamos el lenguaje o no? Por lo tanto, tendríamos que tener un lenguaje común para la interdisciplinariedad, para hablar con las diferentes disciplinas, para todo lo que necesitamos. En un momento dado puede ser un arquitecto,
para unas viviendas con servicios, que en vez de hacerlo solo, ideando lo que van a hacer para los mayores, hablen con los profesionales de la base y les pregunte, ¿qué necesitáis para estos mayores? ¿Cómo son? En vez de inventarlo, y luego, y entonces poner los enchufes altos, en vez de que se tengan que agachar, pequeñas cosas, ¿no? Por lo tanto, pero este arquitecto no lo tendréis con vosotros, vendrá de fuera. Por lo tanto, hay que ver cómo se puede hacer un lenguaje común en lo que vosotros hacéis. La segunda cosa es el pensador intruso, que es del Wassenberg, esto también, ¿no? Somos intrusos en las otras disciplinas. O sea, sabemos de lo nuestro, pero somos, en el fondo, nosotros creemos siempre que tenemos la razón. Pero tenemos otro con otra disciplina y nosotros estamos entrando de esa disciplina. O sea, en la enfermería, por ejemplo, y somos trabajadores sociales, o el médico está entrando en el servicio, en el tema social, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos porque entramos con los demás, o sea, nos metemos con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para esto, no? Pues yo creo que el respeto con los demás es importante, ¿no? Porque trabajar de forma interdisciplinar no quiere decir pasarse el informe, ¿eh? No. Para eso no necesitamos más que leer. No necesitamos hablar. Si nos pasamos los informes no necesitamos hablar. Y yo digo que necesitamos hablar, que para eso es el lenguaje. Por lo tanto, el informe lo leemos y luego lo hablamos. ¿Verdad que la administración pública, cuando hace la lista de espera de una residencia, no conoce a la persona? ¿O sí que la conoce? Vale, tiene una lista de espera allá, en la cual tiene unos informes, pero no habla, no sabe cómo es la persona. Por lo tanto, nada de dar las plazas de residencia desde la administración. Las plazas de residencia se han de dar desde una comisión del sector, que son los que tienen que decidir quién tiene que ir a esa residencia. Esto que digo, subversivo, ¿no? Hoy, casi, ¿no? Pero los profesionales estáis de acuerdo, ¿verdad? Porque si no, o sea, hacemos trabajo interdisciplinar, vemos a la persona, la valoramos, tal, utilizamos el lenguaje además del informe, y cuando ya está todo hecho se va a la lista de espera, y entonces resulta que en la lista de espera lo ponen allá, ¿y qué? ¿Dónde está la atención centrada en la persona que predica la administración si no la conoce? Ahora, pues esto se puede cambiar, pero hay que lucharlo. Lo podréis cambiar, pero tenéis que exigir el empowerment a los profesionales de la base con las herramientas que las tengan ellos. Porque si no, lo único que hacen es el papel para vivienda, el papel para la residencia, el papel para no sé qué, ¿o no? Se ha acabado lo del papel. Lo que tiene que verse es a la persona en un todo, y entonces ver cómo se trabaja pues con los de vivienda, ver cómo se trabaja con los de los servicios centrales y que les dejen las residencias en la base y que pongan las normas de cómo hacerlo. Pero lo demás tiene que ser decisión del que está abajo. Porque si una persona está en el domicilio y no puede estar, pues a lo mejor habrá que darle de urgencia a una plaza durante unos meses mientras se decide lo que se hace. ¿Verdad? Yo hace poco tuve un caso, una persona que entró por la vía de urgencia de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona en una residencia. Y entonces cuando me llegó el cambio de la plaza de urgencia, que es para un mes o 2 meses, para la plaza de la administración pública, se fue a la lista de espera. Y en la lista de espera, entonces iban por orden. Y entonces a ella le tocaba una residencia en la otra punta. Y yo digo, una persona de 92 años, que ya está un poco que se confunde, la sacamos de allá cuando ya está asimilada y amoldada. Y la ponemos en una residencia que no sabemos ni dónde está. Y a esto le llamamos atención centrada en la persona. Vamos, hombre, que me expliquen otra cosa. Entonces, esto es importante, el que lo mováis, el que tenéis que tener el poder de todo esto, el empowerment de los profesionales. Ya veis que soy un poquito subversiva aquí, ¿eh? Pero bueno. La siguiente cosa es la atención continuada. Todo esto, o sea, si realmente tenemos en la base todo esto, podremos hacer la atención continuada, porque ese gestor de casos, los enfermeros de enlace, nosotros ahora en una ley que sale ahora en Cataluña, en los servicios sociales, parece que es también,
ahora no me acuerdo, espero que se pueda firmar, porque como también vienen cambios, pues esta ley habla del gestor de casos y lo define totalmente. Y también se ha definido en el proyecto de la comunitaria, porque esto lo he visto en el Consejo de Políticas Sociales. Bueno, ya habla el gestor de casos, pero gestor de casos en la primaria. O sea, que habrá una tutoría de la familia, que aquella familia siempre estará tutelada con aquella persona. Con lo cual es mucho más fácil el poder generar los servicios que sean. En Andalucía tenéis el enfermero de enlace, que funciona fantásticamente bien. Nosotros tenemos las tutorías, las personas también funcionan. Bueno, pues todo esto facilitará la atención continuada. Pero esta atención continuada no se podrá dar si no tenemos los equipos estos que hacen la distribución. Porque ¿qué haremos? Y la siguiente cosa de la interdisciplinaridad es que tenemos que tener método, hemos de ser serios. Y para esto se tiene que hacer una evaluación continuada del trabajo. Hay que saber si trabajamos bien. O sea, la calidad viene porque se trabaja bien, y esto se tiene que poder medir. Yo en el año 94 hice los primeros diseños de calidad del sociosanitario y analicé todo el sector, que eran en su momento 5.000 camas, y el grado de cumplimiento no llegaba al 50%. Pero el sector a los 2 años me pidió hacer otro estudio subiendo los niveles del estándar. Hicimos el estudio y el grado medio de calidad era del 85%. O sea, en el momento que tú aplicas un criterio de calidad, generas calidad y automáticamente ya se mejora. O sea que el método es importante. Aunque yo diga lo de la intuición, el método. El método a un lado, la intuición al otro. Y las dos cosas juntas. Yo no creo en las cosas si no se evalúan continuadamente y si no se mide lo que se tiene que hacer. Entonces esto, en mi casa por ahí he perseguido mucho, ¿verdad? Pero ahora ya todo el mundo está acostumbrado. Al principio era un susto, pero también era un susto cuando lo hacía desde la administración. Pero ahora pasáis las normas de calidad y todo lo que haga falta y esto y qué. Cada mes les enviamos desde servicios centrales los indicadores de calidad, que no se los pedimos porque todo está informatizado en nuestra casa, y les enviamos cómo han cumplido los indicadores de calidad. ¿Sí o no? Para que ellos lo estudien y lo mejoren. O sea que las ayudas les tienen que venir en el trabajo que les tiene que hacer el de arriba, para que ellos puedan procesada la información, puedan trabajar mejor. Pero el trabajo no lo tienen que hacer ellos, lo tenemos que facilitar desde arriba. Esto me ha costado mucho que lo entendieran en mi organización, La primera vez, en el año 99, que dije que informatizaba el sistema asistencial, el consejero delegado me dijo que ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué me preguntas por qué? Yo no te he preguntado por qué informatizas la tesorería. ¿Por qué informatizas la tesorería? Pues por lo mismo informatizo yo. O sea que esto hay que tenerlo muy claro. Ahora ya la va vía web. En aquel momento iba con disquete, ¿te acuerdas? Ahora ya no. Ahora va todo en tiempo real. O sea que esto ha sido la mejora final. Pero ¿qué pasa? Que como está todo informatizado y no hay que pedir nada a los profesionales, las cargas de trabajo las podemos analizar desde servicios centrales y derivar analizadas las cargas de trabajo que tienen por planta, por ejemplo. Y ellos pueden administrar los recursos mejor si en una planta tienen más carga de trabajo que en otra. Pueden decir, pues aquí ponemos más auxiliares, o más enfermería, o más que quieran. Y además, no hace falta que se lo digamos nosotros. Se reúnen los profesionales con la directora y de forma interdisciplinar deciden y programan lo que quieren hacer. Con lo cual nosotros ya no tenemos que mandar. La segunda cosa del trabajo comunitario, O sea, primero hemos dicho la interdisciplinariedad del trabajo comunitario. Y la segunda cosa es la organización de los servicios. Algunas las hemos hablado. Gestión descentralizada de proximidad y fácil acceso a los servicios públicos. Y para fácil acceso en los servicios públicos tienen que estar los servicios en la base, no arriba, en la base. Segunda cosa, los que estáis en la base tenéis que hacer integración y alianzas
para la compra de servicios por territorios y con conocimiento de las personas. Que conozcáis a las personas, que podáis escucharlas para saber qué vais a hacer con ellas. Escuchar a las personas. La tercera cosa sería la coordinación interdepartamental, porque cuando vosotros hacéis el papel para que le den una ayuda de vivienda, ¿qué coordinación tenéis con el departamento que lleva vivienda? O cuando hacéis una coordinación con enseñanza para que les den una plaza en lo que sea, o unas colonias de verano, o no sé cómo va esto, ¿no? Lo que sea, ¿qué tipo de coordinación? O sea, la coordinación está en el territorio para cada cosa. En el momento en que esta coordinación fuera buena para optimizar servicios, la Administración planificar, comprar y evaluar, y el sector privado informal, de asociaciones, de privada, no digo que no haya algo público, algo público siempre tiene que haber, pero lo demás, ¿por qué? Porque el gestor privado siempre intentará innovar más, para ver cómo puede hacerlo mejor, para ver cómo puede conseguir otro servicio, para ver de qué manera. Y la pública a veces no tiene la posibilidad de hacer esto, porque las normas los tienen muy cogidos. Pues es más difícil hacerlo. Pero fijaros bien, coordinación para optimizar los recursos, la administración para planificar, comprar y los profesionales de la base, accesibilidad. Y son los que tienen que decirle además al que compra, este me lo hace bien porque lo conocen y este no me lo hace bien, no le compres. Claro. Yo cada año me visitaba los 55 centros concertados, cada año. Y bueno, yo hacía el repaso, hablaba con el director médico y con el gerente del sitio que hubiera y con los equipos de profesionales, si estaban contentos, si no estaban contentos, qué problemas tenían, qué problemas no tenían. Bueno, para todo, antes de comprar, primero hablaba con ellos. Y tenía un gerente que siempre lo explico, que era muy gracioso, porque como lo miraba todo, miraba las cocinas, todo, decía, hoy he limpiado la cocina, digo, bravo, no tienes que limpiar la cocina porque vengo yo. Y claro, cada día tiene que estar la cocina perfecta. O sea, la gente tiene que entender que el trabajo tiene que estar bien hecho cada día. Pero si tú te acercas y en vez de ir de intruso, vas de colaborador, es más fácil que él se acostumbre a tener las cosas bien. O sea, el hablar con ellos no es un inspeccionar negativo, es un conocer positivo. ¿Cómo os podemos ayudar este año? ¿Qué necesitáis este año? Pues mira, esto no te lo voy a poder dar, pero esto sí que te lo puedo dar. Aquí, ¿cómo te relacionas con este? Bueno, pues si a este le decimos que no sé qué, o sea, ¿de qué manera podemos facilitar el trabajo? Y en los equipos interdisciplinares, uno de los papeles de cada profesional es facilitar el trabajo del de al lado también. O sea, tenemos que buscar siempre el facilitar el trabajo del de al lado, porque es la forma de funcionar mejor. Bueno, ahora ya me voy a mi desvío, al mío. Vamos bien de hora, pero ya estoy para acabar. Dependencia y servicios. ¿Cómo irán las cosas en dependencia y servicios y en mayores? Lo primero de todo es los servicios de proximidad. Cuanto más bajo sea el servicio, empezar a comprar por el nivel más bajo. Si hacemos prevención, lo que daremos es dar servicios a domicilio y daremos también teleasistencia y daremos centros de día, pero centros de día que la gente pueda comer, que vayan el final de semana. ¿Cómo podemos ampliar estos servicios? Si compramos bien, igual podemos contratar para finales de semana alguno que de forma particular dé un servicio de apoyo para algo, o un trabajador social que se le pueda comprar algo de forma individual. O sea, pensemos en que para dar trabajo también tenemos que comprar servicios externos. No todo tiene que funcionar de la misma manera, sino que a lo mejor tenemos que repartir un poco. ¿Y de qué manera se puede repartir mejor? La segunda cosa, coordinación entre sanidad, servicios sociales y niveles asistenciales. Que esto lo repetimos incansablemente y nunca lo conseguimos del todo. Ya he hablado de la prevención dentro de un territorio, pero
la convalecencia soluciona muchos problemas, la media estancia. O sea, si tú tienes la posibilidad de salir de un hospital a los 3 días, pero va a un centro de convalecencia un mes, entre 30 y 60 días, y sabemos que esa plaza luego queda vacía para otro, porque va a domicilio, o va a una larga estancia, o va a una residencia, tiene 60 días para gestionar el servicio, en vez de que la trabajadora social está ahogada porque no sabe qué hacer mañana con él porque se lo sabe. Por lo tanto, el tema de desarrollo de convalecencia y rehabilitación activa para que en esos 60 días salgan mejor, y a lo mejor no hace falta darle la residencia, sino que puede pasar con un servicio a domicilio y 2 días de centro de día a la semana. ¿Por qué? Porque en el centro de día no hace falta que vaya cada día. Si le hacemos una rehabilitación y un apoyo a la familia, a lo mejor en vez de trasladarse cada día, que es más trabajoso, va 2 días, con lo cual el centro de día con 20 camas se aprovecha para 60 personas. Unos van 2 días, otros van 2 días, y otro, después de la convalecencia, pasa 1 día a la semana hasta que ya está bien del todo. O sea, pensemos cómo se pueden organizar estos servicios así. Y siempre buscando el confort, ¿eh? Cuanto más cerca está de su casa, más confort. Yo quiero estar en casa. Y cuando yo entré a trabajar en SAR, le dije al presidente, mira, tenemos que conseguir 185 días de media. ¡Ay! Se asustó porque debía pensar que había que ir a los centros todo el día. 185 días de media. ¿Por qué? Porque son 3 meses. Quiere decir que habrá el que se quedará 3 años, pero habrá el que estará 20 días porque es una persona en fase avanzada, de final de vida, o una convalecencia, o lo que sea. ¿Qué media tienes? ¿Rotas mucho o no? Tenemos algunos centros que tienen... Tenemos algunos de menos de 180 días, pero tenemos algunos de 200. Entonces, ¿qué? Si a nosotros nos dicen que nos dan servicios de proximidad, pero que cuando estemos mal y no nos puedan cuidar en casa, los últimos 3 meses nos cuidarán mejor en una residencia con los servicios adecuados, ¿qué diremos? Que sí, no damos trabajo a los hijos, estamos mejor cuidados y sabemos que nuestro tiempo no será tan largo, porque lo que no queremos es ir a pasar los años. Esto es lo que nos viene, ¿eh? Y bueno, ya he hablado de los servicios de larga estancia, ¿eh? Aquí ya estoy. Entonces ahora hago esto, lo que viene, ¿no? ¿Por qué hablamos de prevención? Porque, fijaros, sobre el total de la población general, lo que sería el 80% de la población, solo con un buen diagnóstico y un control de la prevención, esto no es mío, es del Kaiser, ¿eh? O sea, es del Kaiser americano y está publicado en todos los sitios, ¿eh? El 80% de la población tenemos que anticiparnos a la incertidumbre de cómo vivirán hasta el final de vida, avanzarnos. Cuando tenemos una familia con riesgo, anticiparnos también, porque seguro que ese 80% lo podemos solucionar antes, con una buena anticipación de su incertidumbre. Crónicos de riesgo, un 15%. ¿Qué tenemos que hacer con estos? Pues si en el otro hemos hecho las asociaciones que hacen ahora de pacientes expertos. ¿No lo hacéis aquí, lo de paciente experto? Sí. Bueno, pues el paciente experto. Y a estos pacientes expertos les enseñamos cómo cuidarse. Les explicamos, ¿vale? Los de riesgo. Les ponemos los servicios sanitarios a domicilio, bien puestos, les damos los servicios sociales, los controlamos, la tutora de base, el trabajador social de primaria y la trabajadora social si está en sanidad, entre las dos lo pueden hacer y ahí cuidamos. Y los crónicos complejos son los que gastan de verdad. Estos tienen que ser el mínimo a ser posible, pero a estos hay que dárselo todo, porque son los que necesitan más pues al final de vida. O sea que la segmentación hay que hacerla y su objetivo es el identificarlos bien. Ahora, desde la estrategia del paciente crónico, se están buscando diversas maneras para estratificarlos, para saber cómo son y todo esto. Y yo creo que se conseguirá hacer una buena... El tema es cuándo. Pero bueno, yo siempre digo, ¿esto lo veré o no lo veré? Y bueno, y la reflexión final, que es cortita, ¿eh? Yo digo, la conciencia, David Donabedian es la persona que ha hecho más por la calidad. Era un armenio que se fue a vivir cuando huyeron de Armenia a Estados Unidos
hizo la Fundación Avedis Dona Bedian, que también la tenemos en Cataluña, un consorcio con Rosa Suñol, y entonces él decía esta frase, decía, que la explicó el otro día Martin McKee, por eso me la apunté. La conciencia de trabajar en un sistema y el diseño de su modelo son importantes para los profesionales de la salud, pero no suficientes. Solo son mecanismos facilitadores. Es la dimensión ética de las personas lo que en realidad es esencial para el éxito de un sistema. Al final el secreto de la calidad es el amor. Y dices, el sistema sin profesionales no existe y los profesionales sin sistema tampoco existen. Por lo tanto, todo es necesario. Hay otras dos cosas que, bueno, una cosa más que quiero decir, ¿no? A ver, en servicios sociales, de esto no he hablado hoy, pero en servicios sociales se ha hecho poca investigación. Vale. Entonces, tenemos que promover la investigación. Nosotros hacemos un poco, hacemos, pero no toda la que deberíamos, Entonces, cada vez tendríamos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ha avanzado tanto la sanidad? ¿Por qué ha avanzado tanto las universidades? Porque hacen investigación. Por lo tanto, los servicios sociales tenemos obligación de hacer investigación, cada vez más y cada vez mejor. Y entonces ahora me permitiréis que haga propaganda de mi casa. Bueno, los mensajes primero. Os lo daré por escrito, o sea que no os hace falta. ¿Os acordáis de lo que os he dicho al principio? Para trabajar hay que reflexionar, porque tomamos decisiones cada día. El contexto nos afecta aunque no lo sepamos, mucho, más de lo que creemos. Hay que estar informados y saber lo que tenemos que conocer para cambiar lo que está en nuestra mano, porque solo cambiaremos lo que está cerca de nosotros. Lo otro no lo podremos cambiar, pero con eso que está cerca podemos cambiar mucho y tenemos que influir en los de arriba. Dejo una pregunta en el aire, ¿por qué es importante la ética? Yo he dicho por qué es importante para mí, pero vosotros pensaréis lo vuestro. Y luego he propuesto 3 valores. Escuchar, que no es lo mismo que oír. Escuchar es un acto activo, ponerse al servicio de alguien. Acompañar y no decidir por el otro. Acompañar y dejarle decidir libremente. Y compartir con otros profesionales y otros equipos aquello que sabemos con un lenguaje común para que puedan ellos trabajar bien con las personas que cuidamos. Y ahora sí, ahora os hago la propaganda. Mercedes se ríe. Solo traigo 2. Nuestra compañía, estamos en todo esto que veis aquí. ¿Qué queremos? Queremos ser un referente en innovación genética, queremos garantizar la continuidad asistencial de las personas, queremos tener una presencia en todas las comunidades autónomas, queremos conseguir una empresa comprometida y queremos sinergias y partenariados con todos los que estén en un territorio. Esto es lo que queremos. Y lo hacemos con todos estos servicios que os pongo aquí, para que los veáis. La persona para nosotros siempre está en el centro, para nosotros es importante. Tenemos en este momento 11.000 camas, más de 135 servicios, cuidamos al año más de 200.000 personas, cada día en domicilio unas 20.000. Y lo hacemos, ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos unos profesionales de bandera, porque si no, no haríamos nada, así de claro. O sea, la suerte que tenemos nosotros, que esto se lo digo yo siempre a los presidentes y a los consejeros delegados, es, tenemos unos profesionales que no sabemos lo que tenemos. O sea que gracias a ellos creo que las cosas las hacemos muy bien. Muchas gracias por escucharme. Ahora entramos en la discusión de preguntas, que viene alguien aquí. Escucha, es una cosa que sí que os lo quería decir. A ver, ¿no me pasa el último? ¿Por qué no me pasa este último? No me entra. La bibliografía. Fijaros bien. A ver, he hecho una cosa diferente en bibliografía. En vez de echaros los rollos de 1000 personas, os digo, los informes, hombre, estaría bien los informes de la pobreza, de vuestra comunidad y el de España, el informe sobre el tema de inmigración, los de la Unión Europea. Con esto ya os informáis. Yo os recomiendo
Primero os recomiendo a Jorge, lo tendréis aquí, Jorge Basiensberg. Se han dejado una S, detrás de la N va una S. No sé si se puede corregir o no. Vale. Entonces, ¿por qué recomiendo a esta persona? Es este que es físico y que ha hecho los museos de la ciencia. Porque los libros son muy fáciles de leer. Yo he puesto de si la naturaleza es la respuesta, cuál es la pregunta, y otros 500 pensamientos sobre la incertidumbre. Es un librillo pequeño y os dará ideas para reflexionar. Y tiene otro que ahora no me acuerdo del nombre, que también está muy bien y que yo también lo he leído. Bueno, tiene publicados 20 libros, informes, conferencias, es súper interesante. Luego, a mí me gustan las memorias de Adriano. Me parece que ayudan a pensar. No sé si las habéis leído. Y aquí se han dejado una R. Yourcenar. Después, Francesc Turralba tiene un libro que es El arte de saber escuchar. Y el saber escuchar es un arte. Y tiene publicados 70 libros. El primer libro de la antropología del cuidado, es la primero que lo hizo. Es catedrático de ética de la cátedra Ethos de la universidad y es el presidente de nuestro comité de empresa. O sea que, por eso, también tiene un libro sobre el sentido de la vida, tiene 70 libros, pero muy fáciles de leer. Entonces yo también lo recomiendo. Luego recomiendo a Rojas Marcos, que también es muy fácil de leer, y que el último que le he leído es todo lo que he aprendido, 303 ideas para una vida mejor. Se lee muy fácil, pero te hace pensar sobre tu vida para vivir mejor. Y esto te ayuda de cara a trabajar con los demás. Y el último que he puesto es Un nuevo mundo feliz de Ulrich Beck, que supongo que alguna ya lo ha debido leer, pero que es súper interesante y que habla de todo esto, del nuevo trabajo, de todo esto. O sea que ahí os queda para vosotros, para que podáis divertiros pensando. Pensar y divertirse, que si no nos divertimos no hay nada importante. Bueno, pues ahora sí que ya estoy. No sé si tú esto me lo cierras o qué. ¿Y ahora te dejo el sitio aquí o cómo lo quieres hacer? No, tú te quedas aquí para debatir, ¿no? Sí. No, pero quiero decir, para las preguntas las llevas tú. Sí. Así me liberas a mí un poco. Yo te iba a dejar aquí los dos. Ah, vale, muchísimas gracias. Los libros de ética. Muy bien. Como los he dicho aquí, y te los he traído para ti. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, la idea en esta última parte de la mañana es que sea una parte más participativa del foro, ¿vale? No solo porque podáis hacer preguntas a la ponente o plantear cuestiones en general, sino porque se trata un poco, vosotras que trabajáis muchas en los ámbitos que hemos tocado durante la comunicación, en el ámbito de la salud, de atención primaria, en la atención a la salud mental o en atención primaria de servicios sociales. También veo por ahí a compañeras. Seguro que lo que habéis escuchado durante la mañana no solo suscita dudas, sino suscita también pues alguna cuestión que podamos debatir entre compañeras, ¿no? Con la experiencia que tenemos cada una. Se trata de daros la palabra ahora a vosotros con un cierto orden, por eso se supone que estoy yo aquí, con un cierto orden, para que podáis no solo preguntar, sino debatir entre vosotras. Si alguien quiere romper el fuego, que es lo más difícil siempre, ahí Rosa. Yo quería hacer una pregunta. ¿Has comentado que en Cataluña tenéis pendiente una firma para la creación de una ley o algo así para crear la figura del gestor de casos? Sí. ¿No? La pregunta, has comentado que en Andalucía existe que funciona muy bien. También funciona y también los enfermeros de enlace que funcionan muy bien. La pregunta es ¿cuál es el perfil profesional? En el caso que yo hablo de Cataluña es el trabajador social. Pero está situada en la primaria sanitaria. Pero el gestor de casos en la próxima ley de servicios sociales de Andalucía creo que también lo quieren poner el gestor de casos, porque claro, a ver, yo hoy aquí siempre tengo la desviación de la dependencia, porque trabajo mucho, pero en la atención primaria social no todo lo que se ve es de salud, aunque la salud tiene mucha potencialidad, mucho peso, pero hay veces que no es de salud, que será de enseñanza. Entonces lo que es importante es que esa familia tenga un gestor, y esto es lo que se promueve con la ley. O sea que si hay un caso de una familia, que esa familia esté dirigida ya por un gestor de casos.
Me parece que también está en lo que han hecho nuevo de la primaria. Ahí va. Es que nosotros en Extremadura estamos ya se ha elaborado la estrategia de atención a la cronicidad, que está a punto de Sí, de publicarse. ya está todo. Y la figura del gestor del perfil que se plantea en enfermería. Yo que soy trabajadora social y Claro. tengo grupos de trabajo que tengo una lucha. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque se ha hecho desde Sanidad. Claro. Porque la estrategia del crónico se ha hecho desde el Ministerio de Sanidad, desde Sanidad. Pero no, yo no estoy de acuerdo con que tenga que ser el de enfermería. A ver, depende de que sea para una derivación, por ejemplo, de hospital a primaria sanitaria, para que el gestor de enlace le dé el servicio de rehabilitación o lo que sea. Pero en el momento que se traspasa o que convive con servicios sociales, tiene que tener la pareja social. Nosotros en salud mental, en Carolina allí, y que existe la figura del gestor de caso, pero no tiene por qué ser uno concreto. El gestor de caso es el jefe de la banda, pero quien hace El jefe de la banda. generalmente es la trabajadora social o la enfermería. Muy bien. Depende del caso. Pero sí, estas dos figuras, el gestor de caso, porque están hablando de salud mental, y la autoridad está en el clínico, que puede ser psiquiatra o psicólogo, pero la persona de referencia luego está en la persona más cercana a la enfermería para la salud mental grave, con una dependencia importante, o trabajo interna, el resto de los profesionales. Pues a esto es a lo que iremos. Yo voy a aprovechar el apoyo de Carolina, que está aquí, que además ha estado conmigo en las mesas de coordinación sociosanitaria en el Ministerio, trabajando con el Consejo General de Trabajo Social y con la Asociación de Trabajo Social y Salud, ¿no? Nosotros escuchábamos con pavor hablar a las compañeras de Andalucía, a vuestras compañeras de Andalucía, con el tema de los enfermeros de enlace, porque están copando muchas de las funciones que se estaban haciendo en la atención primaria de salud y se ven con pocas herramientas a la hora de intervenir ahí. En principio había también una cuestión de quién maneja la historia social o a qué partes de la atención accedemos del enfermo y de su familia, ¿no? Sin embargo, cuando hemos estado trabajando las estrategias de coordinación sociosanitaria, corrígeme Carolina, el perfil, sí, claro, nosotros hicimos nuestras aportaciones como trabajadores sociales, porque evidentemente nuestra idea o el concepto del tutor de caso, gestor de caso, en cada comunidad autónoma sabéis que lo denominan de una manera diferente, no concretaba tanto el perfil porque la idea era que hiciera de enlace aquella figura que nosotros centrábamos mucho en el trabajo social, porque podía ser el trabajador social de atención primaria de salud, de servicios sociales de base o de la especializada en hospital, pero en todo caso quien tuviera una mayor relación con el enfermo y con la familia y quien pudiera por proximidad o por capacidad o por la carga asistencial que tuviera con el paciente llevar mayor continuidad en ese caso. La figura se ha ampliado mucho y de hecho tuvimos nuestras discusiones ahí y se amplía pero respetando mucho también la base de las carreras humanas en la intervención y en la gestión del caso. Pero más o menos por ahí van los tiros con la coordinación sociosanitaria que estábamos trabajando en el Ministerio, que dan aportaciones de otras profesiones, claro. Nosotros os contamos más o menos por dónde han ido las nuestras. Pero sí es verdad que centrarlo solo en el ámbito de la enfermería, cuando a lo mejor la mayor carga de cuidado en una intervención puede ser social, es un error. Claro, un error y es perder cuotas de participación como profesionales y de... Claro, pero... Hablamos de nuevo de centrar en una figura y el equipo... No, el equipo se plantea como una comisión técnica que valora la intervención y es el diseño de la intervención, ¿vale? Pero siempre hay una persona de referencia que hace de enlace de mediación con los otros recursos y que hace un seguimiento más continuado del caso, de tal manera que cuando tú llegas a una comisión hay alguien que ya ha contactado con el resto de profesionales del entorno comunitario, que también es posible. Bueno, la pregunta es el por qué. Está bien. O sea, esto es debate. Aquí hay alguien en varias veces está de acuerdo, así que... Ella os ha dicho la respuesta de la comisión. ¿Por qué hemos llegado a esto? Es la pregunta. Hemos dicho que hoy nos haríamos las preguntas. ¿Por qué hemos llegado a que haya los enfermeros de enlace? ¿Por qué hemos llegado a que se han apoderado de esto? ¿El por qué?
¿Quién me dice el por qué? Primera cosa, muy bien. ¿Por qué más? Porque nos hemos dejado quitar. ¿O no? Claro. Si tú no te lo dejas quitar, no te lo quita nadie. Pero los colegios profesionales, antes, cuando empezábamos, no estaban tan puestos como ahora ha sido tímida tenemos ahí compañeras que trabajan en la atención primaria de salud y ha sido dura la intervención desde el principio, ¿verdad, Soledad? De los trabajadores sociales, el insertarse en el sistema sanitario, y seguimos pegando codazos, ¿no? Por lo que vosotras me comentáis. Entonces, no hemos llegado a definir. Yo pienso que falta mucha concientización de los profesionales de la atención sanitaria en general, de la importancia que tiene lo social en la persona. Porque cuando tú hablas del tema de la investigación social y de todo ese tipo de cosas, es fundamental, porque yo es que, vamos, estoy absolutamente convencida, y probablemente habrá gente que no comparte mi criterio, pero es así, que la salud y lo social están totalmente absolutamente unidos. Además que yo observamos un poco la realidad y dicen, hay que estar ricos, sanos, que pobres. La mayoría de la gente que está muy enferma o que tiene muchas multipatologías son gente que corresponden a unas situaciones de exclusión social, de falta de cultura, de escasez de recursos en general. Entonces, no hay que ser muy lejos para darse cuenta de que la importancia tan grandísima que tiene lo social en el ser humano, que condiciona su salud absolutamente. Y yo creo que esa concepción no se tiene esa conciencia generalizada de que verdaderamente lo social hay que abordarlo. Y no digo que haya que abordarlo únicamente desde el tema del trabajo social, hay que abordarlo desde todo lo que tú decías antes, absolutamente transversal y absolutamente políticamente, porque desde que no tengas una casa te afecta, desde que no tengas un colegio para tu hijo te afecta, desde que yo qué sé, hasta un terremoto te puede afectar físicamente. Entonces yo creo que ese ha sido un poco el error que nuestra profesión ha cometido, que nos hemos dedicado únicamente a hacer el trámite de puntualmente cosas y no hemos sido capaces de transmitir al resto de los compañeros de la salud, desde hace ya muchísimos años que empezamos a hacerlo hueco en esta sociedad, la importancia de lo social y de que tenemos que trabajar en unión, en coordinación y de manera transversal, porque es la única manera de conseguir que las personas tengan más salud. Cuando se investiga, cuando se analizan las causas de por qué existen las enfermedades, se intenta poner remedio y cuando se actúa de forma conjunta y coordinada. Y yo creo que nosotros ahí hemos dicho, bueno, hemos sido una profesión siempre un poco al margen, ¿no? Y un poco haciendo los huecos y peleándonos así. Y eso yo creo que ha estado... ¿Pero por qué? Porque es una profesión joven y la sanidad lleva 3.000 años. Pero porque yo creo que la sanidad, la salud propiamente dicha ha tenido mucha importancia en la vida de las personas. Entonces, se ha ido, a lo mejor digo yo, son cosas que yo estoy ahora pensando un poco en acto, se ha ido al diagnóstico. Tienes gripe o tienes una infección, tienes... Sí. Y no se ha ido más allá, porque ha sido puramente... Pero los que diagnostican investigan, ¿eh? Y en servicios sociales no investigamos. Si tú pudieras probar con investigación que cuando los servicios sociales actúan primero y actúan haciendo cosas que si no las hace otro, y lo defendiéramos, no nos comerían el terreno. O sea, es un pez que se muerde la cola. Nos lo hemos dejado quitar. Necesitamos la investigación. Y luego, desde los servicios sociales, hay un cierto rechazo, por ejemplo, a todo lo sanitario, para que no se nos lo queden. Y este rechazo, en vez de decir, no, y aquí estamos nosotros, que somos la otra parte, y colocarnos, este rechazo y decir, esto es tuyo y esto es mío, que es así todavía, esto es tuyo y esto es mío. Entonces, aquí es donde, cuando esto es mío y esto es tuyo, siempre ganan ellos, porque ellos son más. No, y la salud tiene más, la sanidad tiene mucha fuerza, porque es la parte vulnerable. Porque llevan 3.000 años, saben más, son muy profesionales, han hecho investigación, y los servicios sociales, a ver, hasta ahora no era un pilar del estado de bienestar. Nosotros sí. Es que esto es nuevo. Posicionarnos. Me da mucho que pensar, la verdad es que podríamos estar con esto. Hay algo curioso, ¿no? Y es que cuando se desarrolla la CIF, Sí.
el único eje que queda por desarrollar es precisamente el del ámbito de lo social. Yo no sé si es un problema de los trabajadores sociales de no haber hecho el esfuerzo de intervenir ahí para sistematizar y clasificar los estados de salud, pero resulta que los estados de salud están todos muy definidos en la CIF, menos el cuarto eje, que es el de lo social, ¿no? Y siempre estamos ahí. Cuando yo hice la primera informatización nuestra, asistencial, lo que más me costó era afinar el tema social. O sea, el tema sanitario lo tienen muy definido, el tema de psicológico, que es más también, el tema de enfermería también, el tema social, lo querían todo. Uno de los problemas de los sociales es que lo quieren todo. Bueno, y además de la vivienda, si la vivienda tiene 3 escaleras, y además, y claro, hay que aprender también esto, lo que es necesario y lo que podemos prescindir. Porque todo no se puede poner. Inclusive decir, la primera etapa la haremos así y la segunda la ampliaremos. Más cosas. Quería ahondar sobre unos temas que has propuesto en la primera parte y hablabas de financiar el trabajo cívico y no desempleo y la oferta de tiempo para la comunidad. ¿Estas son formas que ya en España se han realizado en algún sitio? ¿Cómo? Empiezan a haber pruebas piloto, por ejemplo, en el trabajo cívico, una de las cosas que se están haciendo ya en algún barrio es la aportación de. Lo que pasa es que allá lo que no se hace es lo que a mí me gustaría es el que cobra un subsidio dignificarlo con el trabajo cívico. Esto no se hace. Lo que sí se hace es gente o jubilada o que no tiene trabajo, no sé si cobra o no el subsidio, pero ellos, por ejemplo, cuando los niños salen del colegio, hacen grupos para que las madres, si llegan más tarde, hagan los deberes en un centro cívico y los ayudan y están allá con ellos, por ejemplo. Y luego lo del intercambio del trueque sí que se hace. Sí. O sea, lo nuestro es un paso más. Lo nuestro es dar dignidad a lo que se recibe. Los sindicatos están en contra, Es que claro. Por aquí ha habido rumores, ahora la gente está muy callada, pero cuando lo has mencionado la primera vez ha habido un murmullo. Los sindicatos. La idea choca, no sé si nos gusta, pero ha habido un murmullo. Bueno, ya habrá mucho debate de esto, Y de aquí a que se haga, si empieza ahora, pueden pasar 10 años, 8. Pero si no empezamos a decirlo ahora en voz alta, nunca se hará. O sea, nosotros esto lo hemos llevado al Parlamento, La presidenta nuestra del Consejo ha ido al Parlamento a defenderlo, Teresa Crespo, que había sido directora de la Escuela de Trabajo Social en Cataluña. En Cataluña. Y todo lo que tiene allá publicados. Sí. Pues ella fue a defenderlo al Parlamento. Entonces, cuando un Parlamento tiene delante esta posibilidad, aunque de momento diga no se puede hacer, no es sostenible, ahí está. El primer paso es ahí está. El segundo paso es que foros civiles y tal digan y aquello que dijeron tal, y a partir de aquí la rueda va creciendo. Y quizás ahora estamos en un momento de mucha crisis, pero por ejemplo un estudio que se debería hacer es aquellos que reciben 3 subsidios diferentes, si se juntara todo en uno y tal, ¿cuánto sería? Y a lo mejor vemos que no es tanto, porque nosotros tampoco decimos que esto es para siempre, decimos que tiene que haber una evaluación anual de si tienen que seguir o no. Por ejemplo, si tú les has ofrecido 3 trabajos y no quieren ninguno, ¿vale? O sea, esto no puede ser la sopa boba que decíamos antes, Tema candente ahora en Extremadura. Pero esto de las rentas básicas de inserción. Pero porque estamos más en el proceso de. Porque la renta mínima. De cuello de botella en los procesos administrativos. Todavía no hemos tenido recorrido como para saber qué hacemos con los programas de inserción que son poco viables. Y luego yo recuerdo que aquí en Extremadura, en Cáceres creo que era, sí que había una experiencia, yo no sé si la recordáis, de lo que era el Banco del Tiempo, que era un poco en la línea de. Este sí, ¿verdad? Cívico del que era un poco así, ¿no? Gente que llevaba mucho tiempo en desempleo, pues en lugar de su inserción laboral era, pues eso, conjugar la experiencia que cada cual tiene para ofertar servicios a cambio de servicio. Aquí no ha tenido mucho éxito. No sé qué pasará de aquí en adelante. Han tenido un gran debate político. Con el. No ha propuesto trabajo social a cambio y no se aceptó. Y no se acepta. Claro. El otro debate que también yo digo y que costará hacerlo es el tema de la compra abierta. O sea, si tú tienes un equipo
¿Eh? ¿Eso qué es? No, esto, si tú tienes un equipo, pero quieres poner psicólogo, pero no quieres contratar, pero hay freelance que están por su cuenta, porque no puedes tener también esta mezcla de decir, utilizamos este psicólogo para esto. Y entonces haces que la gente empiece a trabajar él por sí mismo. O sea, empiezan a hacer el movimiento del trabajo. Porque el problema es el dar trabajo, o sea, el paro. El problema que tenemos ahora mayor es el paro. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda trabajar, que quiere trabajar? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes puedan trabajar? Y para esto hay que pensar, hacerse las preguntas. ¿Por qué no trabajan? ¿Cómo es el trabajo que damos, que ellos no se pueden apuntar? ¿Qué hacen las administraciones, que hacen, que no tal? Y a base de hacerte preguntas es cuando encuentras las respuestas. Más cosas. Es verdad que lo de voy a leer ese de los primeros pensamientos sobre la incertidumbre, porque además cuando estábamos en... ¿Tú lo has leído a Bachenberg? ¿Lo has leído? Ah. Y entonces, cuando estaba en Estepona, estaba allí en Itabe, Sí. pues el psiquiatra de la zona venía a hacernos revisiones, un psiquiatra de la zona de Marbella, de Marbella. Y entonces él decía que la patología de ahora, de esta sociedad, y lo que le tenía era la ansiedad. Y la ansiedad era por la necesidad de control, es lo que tú has contado de la anticipación, por la incertidumbre y la anticipación, ¿no? Es que la incertidumbre viene de que no controlamos. Claro, y como no controlamos, intentamos controlar y tenemos que anticiparnos al problema de alguna manera, pues esto nos genera la ansiedad, que es la patología de esta sociedad. Sí, y sí. me deja un poco así, porque digo, no sé si leérmelo de la incertidumbre o no leérmelo, o cómo enfocarlo, ¿no? Porque es verdad que controlarlo todo es imposible, pero que te vivimos con incertidumbre absolutamente de todo. Por eso el futuro, los nuevos ciudadanos, una de las cosas es la incertidumbre y el miedo a la enfermedad. Si tú me preguntas a mí cuáles serán mis incertidumbres del futuro en una persona mayor, mis incertidumbres es si yo siempre estaré bien como estoy, si me pondré enferma los últimos 3 meses de vida, o sea, un tema de salud, ¿eh? Y un tema de si cobraremos o no las pensiones, que también los mayores tienen miedo. O sea, estas son sus incertidumbres, ¿eh? Pero si tú le preguntas a un joven su incertidumbre, ¿cuál es? ¿Quién tiene? Tú tenías hijos jóvenes. ¿Cuáles son sus incertidumbres? ¿Podré trabajar? ¿Podré casarme? ¿Tendré vivienda? ¿Podré comprar algo o alquilar una casa? ¿Podré viajar si me gusta? Esto es la incertidumbre. ¿Y cuáles son las incertidumbres de la persona de 45 años? ¿Tendré trabajo hasta el final? ¿Podré dar carrera a mis hijos? Vale. O sea, el ciudadano de hoy vive entre la incertidumbre y el miedo a la enfermedad. Y esto genera una ansiedad y una patología que más se ve de salud mental. Eso es lo que decía él, que ahora con esto, pero es verdad, que es una sociedad de ansiedad, porque no sé, a lo mejor ha habido otros momentos en los que no han estado claras las cosas, pero la gente no está tan preocupada por eso, porque tiene que preocuparse directamente por el hoy, ¿no? Porque costaba sobrevivir a lo mejor en generaciones anteriores, ahora el hoy. No, es que las cosas no cambiaban tan deprisa. No cambiaban tan deprisa, claro. Entonces, el problema de ahora es que todo cambia entre este mes y el siguiente. La rapidez de cambio. Yo pregunto, el tema de incertidumbre es como algo que va a venir así de golpe y nuevo, y cómo un trabajador social, una trabajadora social puede ayudar a una persona en la incertidumbre. ¿Cómo? Anticipándose en lo que pueda. Pero toda la incertidumbre nunca la quitaremos, ¿eh? Todos tenemos una incertidumbre, todos nosotros. Varían. Claro. Varían con el paso del tiempo y con las circunstancias personales, pero una incertidumbre siempre hay. Lo que pasa es que tú estás planteando unas incertidumbres que son básicas para el desarrollo personal y vital, ¿no? Porque yo no sé, también ahí estaría la dicotomía contra el exceso de control, que también es una de las enfermedades del futuro, la esquizofrenia que nos provoca el exceso de control. Tiene que haber un punto de equilibrio. Una cosa es resolver y tu postura. Tú no puedes resolver las incertidumbres vitales de quien llega a tal. Puedes ayudarle
solucionar el temor que le provoca la incertidumbre, ¿no? Y a intentar facilitarle, en la medida de lo posible, pasar por ese momento de incertidumbre. Pero anticiparse a todo lo estamos viviendo, es imposible. La situación de crisis a nosotros mismos nos ha desbordado. Y luego la dicotomía que plantea María José entre el exceso de control y luego otra cosa. Ay, gestionar el estrés, ¿no? Pero esto será la siguiente generación. Los hijos que han nacido con la incertidumbre gestionarán mejor la incertidumbre. No nos toca, María José. O sea, nosotros venimos de la generación del control y estamos en el medio, en la bisagra. Pero los hijos que nacen con la incertidumbre lo trabajarán diferente, lo vivirán diferente y no tendrán la ansiedad que tiene esta generación que tiene el control y que tiene, bueno, yo creo que ha provocado mucha incertidumbre en la crisis también, Se ha derrumbado un sistema de vida y eso. Pero la incertidumbre también hace avanzar, Ahora dicen, para ser más o menos felices, porque el optimismo es fundamental, la incertidumbre que hay, el optimismo es de tontos, o como dicen, no, el optimismo inteligente de pensar que si tú te conduces razonablemente bien, irás solucionando en la medida en la que vaya surgiendo. Y con todo, con la organización sanitaria, con todo, ¿no? Hablan de que para que promover a la gente con unos inteligentes, que se le ocurran ideas, que innove, que... De todas maneras, siempre yo creo que hay que anticiparse a las cosas, dentro de las posibilidades, a veces no puede ser. Pero si esta crisis la hubiéramos anticipado, ¿qué se sabía? Que la inmobiliaria, si es que se sabía. Si hubiéramos anticipado las soluciones con preguntas, ¿cómo solucionaremos este problema? Hace 12 años, recolocando el tema, quitando la especulación del terreno, se podrían haber hecho muchas cosas. Por lo tanto, no nos anticipamos a la crisis. María, a ver. Es que no hemos visto la historia pasar, pero sí sé que antes de que sucediera la crisis, se hablaba de la burbuja, se hablaba de las consecuencias. Pero no se anticipó la solución. Vale. La reflexión ahí, Claro. lo que no se actuó. Vale. Por eso no se tuvo buena relación con los políticos como seres de árbitros, que es la relación que debamos de tener con los políticos. Sí. Pero fíjate que yo al principio te dije, o sea que la acción es la corrección de la incertidumbre. Entonces tú dices muy bien, no se actuó. Se conoció y no se actuó. Por lo tanto, cuando conocemos algo, hay que actuar. Los políticos o quien sea. Otra cosa que me gustaría señalar, algo de lo que usted ha hablado, que me ha gustado mucho, y es que estaba diciendo que se debería de dar un empoderamiento un poquito más también y se debería de confiar un poquito más en el tema de lo social a la empresa privada. Y es que la empresa privada está intentando, yo vengo del sector privado, ¿vale? Entonces, nos encontramos con mucha dificultad, porque siempre se ha considerado todo el tema de servicios que tienen que ver con el ámbito social, se ha considerado a nivel público y se apuesta muy poco en el ámbito social por el sistema privado. ¿Qué pasa? Que en el sistema público se está generando muy poco empleo, pero en el sistema privado sí se puede generar mucho empleo. Entonces yo pienso que ahí sí debería dar esa comunicación de la cual usted estaba hablando antes y abrir un poquito más los horizontes. Más nosotros que somos los trabajadores sociales, siempre se ha dicho que somos agentes de cambio y nos tenemos que adaptar a los cambios que se están produciendo en la sociedad. Resulta que en este sector no estamos quedando más parados, porque en el sector público está avanzando en todos los ámbitos, construcción, educación, no sé qué, no sé cuándo, resulta que en el sistema social es donde está más parado y cuesta muchísimo abrir su hueco. Sí, pero al final la realidad prevalecerá. Y la realidad es que el trabajo lo da la empresa y que hasta ahora hemos demonizado y no se puede demonizar. Habrá empresas que serán cafres y lo que hay que hacer es cerrarlas o que cumplan los impuestos o que tengan que hacer. Las peores son los grandes lobbies que están en la bolsa
y que no pagar impuestos, ahí lo hemos visto que nos lo dicen cada día, no la empresa normal que está, que son la que le persiguen, la que sí que paga además, ¿no? Pero el futuro del trabajo no está en la pública, que no tiene visión incrementalista, está en que entre todos generemos pequeñas empresas. Si cada peluquería diera a 1 o 2 trabajadores, si cada librería pusiera un trabajador más, si cada departamento pequeño de médicos pusiera un psicólogo, si cada... Esto es lo que generaría la empresa. Pero es una cosa, que a lo mejor en otros sectores, cuando tú estudias otra disciplina, desde la universidad ya te están diciendo, tienes la posibilidad de trabajar en el sector público, pero el sector privado también. Y por ejemplo, bueno, yo voy a estudiar si me permite. Sí, claro que permito. Una persona que estudia arquitectura, una persona que estudia abogacía, desde la universidad, ella se le está diciendo, sí, puedes prepararte unas oposiciones, puedes acceder al sistema privado, pero te puedes montar al sistema público, pero te puedes montar por lo privado. Un abogado, por ejemplo, tiene más vistas de privacidad, de montarse su despachito o un arquitecto, pero un trabajador social, ¿no? Claro. Yo cuando yo lo estudié no se contemplaba el trabajo social desde el ámbito privado, solamente desde el público. Y yo pienso que ahí estamos cometiendo un fallo. Claro, claro, pero esto en la sanidad también pasa, ¿eh? ¿O no pasa en la sanidad? Yo estoy estudiando todavía, que no termina la carrera, ahora sí se contempla, por lo menos hay una membradero, que es de donde yo estoy estudiando. Ahí no lo dice. Teniendo público, teniendo privado, y os podéis montar vuestras empresas y vuestras cosas. O sea, ¿Y se acuerdan que forma para el ámbito privado? Ni para el público tampoco. Por ejemplo, supongamos, un trabajador social no podría montar una empresa de control de calidad de lo social. ¿Perdona? Una empresa de control de calidad de lo social. Por ejemplo, porque tú compras... Vale, entonces, ¿por dónde vendrá el movimiento? La pregunta, ¿por dónde vendrá el movimiento? El día que la pública entienda que tiene que comprar, que tiene que planificar lo que en su territorio, que tiene que comprar al que lo haga bien, sea público o privado, y evaluar al que lo hace, sea público o privado, porque a veces evalúan al privado y al público tampoco lo evalúan. ¿Estás de acuerdo? Vale. Pero pero en Cataluña nosotros tenemos los centros de primaria con gestión privada ya. O sea, los centros de primaria con gestión privada me parece que hay 25 ya. Y la primera persona que lo hizo, en la primera vez que salió a concurso, es Albert Ledesma, que es el que lleva la estrategia de paciente crónico en Cataluña, el director de la estrategia de paciente crónico en Cataluña, en sanidad, en el departamento, es una persona que es con un grupo de médicos, tienen en Vic, en Osona, tienen el primer centro de primaria privatizado, bueno, con médicos, y da un resultado fantástico los 25 que lo hacen. En Sarriá hay otro, no sé dónde, bueno, está lleno. Ahora, allí hemos pactado mucho con los sindicatos, porque en Madrid se han cargado el hospital ese de geriatría, de la privada, se lo han cargado los sindicatos, ¿vale? Pero un hospital de geriatría, ¿habéis ido a ver el hospital de geriatría privado de Ginebra? No. Pero vamos, ya me voy yo el fin de semana que viene, vamos todas juntas, vamos. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo ir a conocerlo, porque chapó, vale, pero está comprado por la pública. Por lo tanto, si hubieran permitido que el hospital de Cesa fuera un hospital de gestión privada comprado por la pública para hacer investigación en geriatría y para promover la geriatría y todo lo que es el tratamiento de mayores, ¿por qué no se podía hacer? Pero si es que en Extremadura la implantación de la geriatría es absolutamente adelante. Pero es que en Madrid también, porque lo único que quieren es poner un geriatra aquí, un geriatra allá. Pero ¿tú sabes la potencialidad que tiene un hospital de geriatría para cambiar las cosas? Un hospital entero haciendo investigación. Es que claro, por eso para cambiar todos tenemos que cambiar. Los sindicatos tienen que cambiar. Los sindicatos son los primeros que tienen que cambiar, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo? Habría que cambiar lo primero que yo creo que cambiar es mentalidad. Y tener, yo no quiero dar aquí a los municipios, pero quiero decir que la mentalidad, cuando la persona tiene conciencia y sentido de la responsabilidad y
si le quiere implicarse en su trabajo, pues pueden servir todos los modelos. Todos los modelos. Todos los modelos. La cuestión es, yo creo que concienciar a los profesionales de que tienen que desarrollar su trabajo, su responsabilidad y su implicación. Claro. Entonces, cuando hay profesionales así, pues yo creo que el camino está pues enfocado adecuadamente. Si tú tienes una buena asociación de Alzheimer y hay un centro de día y lo puede llevar ella, ¿por qué lo tienes que hacer? Y seguro que lo hacen Se bien. evalúan los resultados, se hace el método que tú comentabas antes, pues, y la gente quiere de verdad que este centro funcione, pero todo el mundo, sin afán de nada, simplemente de que el objetivo se cumpla para ayudar a las personas que están ahí, sirve absolutamente. Yo creo que es que la cuestión es simplemente un cambio de mentalidad. Una persona que se dedica a los servicios sociales tiene que ser responsable, implicada y tiene que tener ganas de verdad de desarrollar su trabajo ayudando a los demás. Venga de donde venga de la privada, venga de la pública. Y yo creo que es la clave el problema es que falta mucho de eso y los políticos, los profesionales. Muchas personas diciendo esto que dices tú cambiarán las cosas. Claro. Pero hay que decirlo en voz alta, ¿eh? Sí, pero es difícil. Ahí hay una palabra. Sí, allí. Yo, a raíz de la exposición, se me han planteado varias preguntas, que esto creo que era el objetivo, ¿no? Y una viene un poco a colación de lo que comenta la compañera, que es cómo tenemos que ser nosotros a la hora de trabajar, ¿no? Porque me ha llamado la atención el hecho de que comentaste la importancia de la evaluación de los trabajadores y cómo se realiza el trabajo. Yo me planteo los trabajos que realizamos las organizaciones dependientes de subvenciones, en las que las subvenciones dependen, al fin y al cabo, de los números, ¿vale? Se nos invita a hacer un trabajo de calidad o un trabajo de cantidad. Es decir, si al final lo que se nos pide son que tenemos que alcanzar unos objetivos numéricos, no se está propiciando que hagamos un trabajo de calidad. O sea, si no está en la persona propia la que quiere hacer un trabajo de calidad, al final lo que se está midiendo ahí es la cantidad. La eficiencia. Otra de las dos cosas, para ya saber y ya terminar con mis dudas, era, me gustaría saber qué pensamientos tienes tú y los demás asistentes sobre la otra cosa que has comentado, que es la integración de recursos. O sea, la multiplicidad de recursos que hay ahora para un mismo fin nos está encareciendo. nos está aportando cosas buenas, porque yo lo que, por lo menos mi opinión es que me encuentro a un usuario totalmente desorientado porque no sabe cuál es el mejor recurso, no sabe por qué hay 4 cosas que se están centrando en lo mismo, e incluso se está creando una competencia entre organizaciones que están trabajando por un mismo fin. ¿Vale? Y lo último que me había sentido era lo de la gestión continuada. Nosotros nos encontramos que los programas tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, abogamos por esa gestión continuada, pero nos encontramos que no existe. Es decir, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, nosotros venimos de acogimiento familiar, derivamos, o sea, detectamos que hay un problema, derivamos al programa de familia, y el programa de familia llega un momento que tiene una fecha que finaliza y finaliza. Y si no ha acabado de trabajar con esa familia, ahí se queda la familia, en el limbo. Pues no hay continuidad. No hay continuidad. No, porque hasta ahora nadie se planteaba la continuidad. Vale, La continuidad ha empezado a plantearse con el enfermo crónico, porque el enfermo crónico entra en un hospital y los hospitales veían que no los podían sacar si no tenían un recurso. Entonces la atención continua empezó a valorarse de aquella manera. ¿Qué pasa? Que ahora ya se ha avanzado y se habla no de cuando entra en el hospital, sino cuando este paciente se diagnostica como crónico.
Entonces, por ejemplo, en Cataluña, no sé en otros sitios, pero el paciente crónico tiene una tarjeta especial y tal, para tener todos los recursos a mano y lo antes posible, para ver si evitamos que entre en el hospital, que es más caro. Vale. Y que a la salida del hospital tenga un recurso de salida. O sea, la continuidad, yo del Continuum Care hablo desde hace 1000 años, ¿eh? Pero ha costado mucho introducirlo. El otro día, cuando Martin McKee vino aquí a hablar, presentó sobre la larga estancia lo que se hace en la Unión Europea. Y yo me doy cuenta que tampoco lo tienen solucionado del todo, ¿eh? O sea, ves comunidades o países muy avanzados y que esta integración social y sanitaria no la tienen todavía, ¿eh? O sea, que van haciendo pruebas, pero porque es diferente, el desfase permanece, el desfase es entre lo social y lo sanitario de toda la vida. O sea que esto tampoco está bien encajado, ¿no? Yo creo que necesitamos más tiempo, ¿no? Y necesitamos más saber de los profesionales, más empowerment en la base, que tengan la posibilidad de diagnosticar y decidir qué hacen con la persona, en vez de que se vaya a la plaza de la lista de espera. O sea, necesitamos más de todo esto, pero que se tiene que ir consiguiendo, porque vosotros el día que digáis que no es justo dejar a aquella familia por un programa así, porque la estabais llegando ya al final y que le quedan 4 meses, si todos os ponéis de acuerdo, ¿qué pasaría? No lo habéis probado. Si la comunidad autónoma no financia el programa. Bueno, pero hay que insistirlo. A lo mejor decir, así no puede ser, porque oye, mira esto, y si saliera en la prensa, ¿qué pasaría? Por ejemplo. A mí me gustaría hacer un aporte, porque al hilo del tema de los programas de familia, que yo creo que son fundamentales, y que en algún momento conseguimos por lo menos que duraran 4 años y no 1, que ya por lo menos yo creo que salud sí tiene ahí algo más ganado también, no solo en la coordinación intrasistema, sino en la coordinación intersistemas, que en el ámbito de lo social nos cuesta mucho. Cuando nosotros hablamos de cuidados integrales a personas con discapacidad o a población infantil en riesgo, ponemos en juego multitud de recursos, pero es verdad que el foco de la intervención la tienen los programas de atención a familia, ¿vale? Que es quien hace una atención globalizada y tal, y aún nos cuesta dar ese salto de la coordinación desde la propia Dirección General de Infancia y Familia, con los recursos de protección de menores y tal, a esa coordinación y a esa continuidad de cuidado que yo creo que tiene muchísimo que ver con el intersistema, la educación del menor, su estado de salud, la intervención familiar, etcétera, etcétera. Y a mí eso es algo que sí me preocupa, porque es un modelo que a mí me resulta precioso y que además creo que es la forma de intervenir a largo plazo, ¿no? De conseguir resultados estables y duraderos a largo plazo. La intervención integral tiene que ser intersistema, si no, no tiene ningún. Oye, y el caso que yo he puesto de la señora de 92 años, eran servicios sociales de la primaria del ayuntamiento y servicios especializados de la administración pública, ¿vale? Si ellos no se pueden coordinar, ¿cómo podemos pedirle a Sanidad y a Vivienda que se coordinen con ellos? Es que los servicios sociales también tenemos que mirar hacia adentro y ver cómo podemos organizar mejor las cosas para tener más fuerza. Allí había una palabra allí al lado primero. Me ha gustado mucho la parte de la intervención en la que hablas de la importancia de sistematizar el estudio. Yo vengo de trabajar en proyectos europeos financiados con fondos europeos, de poder soñar y realizar. Al fin y al cabo lo económico me lo va a permitir, lo económico de los proyectos. Qué bien. He estado más de 10 años trabajando en esta área. Entonces es verdad que me ilusiona, me encanta escucharte, y yo creo que lo social es verdad que adolecemos mucho de no sistematizar tanto como en otras áreas, ¿no? Yo soy educadora social. Siempre trabaja con compañeros de trabajo social, ¿no? Y la realidad es que quizás en Extremadura, o por lo menos lo que yo percibo, no sé cómo lo veis el resto, sí que se ha estudiado, sí que sabemos, todo lo que tú nos dices de empoderamiento, lo sabemos que eso es importante, que es algo que llevamos muchos años. Pero no escribimos. Pero yo me encuentro ahora en este momento yo no sé si es la situación de crisis, no sé si es que los profesionales, también por las condiciones en las que muchos profesionales en la región, del ámbito social están trabajando. No lo público,
permanente, aunque cada vez con menos plaza, pero es verdad que la parte privada sí que, o al menos yo percibo que se está desvirtualizando de determinadas formas. Sueldos muy precarios, exigencias muy altas, números, como decía esta compañera. Entonces, ¿hasta qué punto ahí nosotros nos movemos entre la excelencia y la profesionalidad que todos queremos y la realidad que ahora en este momento de crisis ya le damos permiso? No sé cómo vamos a afrontar esto. A ver, yo te voy a poner un ejemplo paralelo. A ver, los números tienen que salir en cualquier sitio. Si no salen, las cosas se acaban, ¿no? O sea, que eso sí. Pero también depende de la forma de organizarlas. Suponte que tú estás en una familia. Trabajan el padre y la madre, viven bien los dos, los hijos van al colegio, a un colegio concertado, no sé si aquí tenéis colegios concertados o no, por ejemplo. Vale. Entonces esta familia, en un momento determinado, la fábrica donde trabajaba el padre, pues cierra y está buscando trabajo. Pero tienen el sueldo de la madre y el paro del padre. Esa familia no está en la miseria. Si reduce lo que es más superfluo, etcétera, ¿podrá tener calidad o no? Sí. Porque hay cosas que están por encima de la parte económica, además. Hay cosas que dependerán de la parte económica. A lo mejor, pues, no compran la comida fuera nunca y cocinarán más en casa. A lo mejor, en vez de ir a comprar no sé qué, comprarán no sé cuántos. A lo mejor los zapatos los aprovecharán más. A lo mejor el vestido irán a un sitio más barato. A lo mejor, vale, pero vivirán bien. ¿Por qué? Porque la calidad no está solo en lo que compran, además. Está en cómo convive esa familia. Cómo se llevan ellos, cómo conviven, si superan o no el que el padre haya perdido el trabajo, si pueden tener cursos de formación y posibilidades de futuro, cómo lo hacen, si se distribuyen el trabajo porque el padre está más en casa y libera a la madre de otros trabajos para que ella pueda hacerlo. Vale, esto también pasa en la empresa. O sea, no siempre la pérdida de algo significa el que va a peor, aunque nos lo vendan que sí. A veces la imaginación cubre una parte de aquello que pueden hacer, dentro de un límite, ¿no? Pero yo creo que la combinación de cosas y decir en este momento tenemos que sujetar esto y cuando podamos volver a hacerlo, ya volveremos a extenderlo. A lo mejor los niños en vez de ir a un colegio concertado irán a un colegio más público. A lo mejor irán a comprar al macro y dirán: esto es lo que se compra para un mes y de aquí no nos salimos. O sea, no siempre, siempre ponemos el acento en el dinero. Y el dinero ni en una familia, ni en una organización, ni en una sociedad es el top. Es una gran ayuda. Y a ver, hasta un límite, porque mira cómo está Grecia o cómo hemos estado aquí al borde de la ruina. Hasta un límite. Pero necesitábamos lo que teníamos antes, que era el despilfarro, los aeropuertos hechos en todos sitios sin necesitarlos y otras cosas, que en todas las autonomías se ha gastado de más, y los servicios centrales también, el ministerio también. ¿Necesitábamos este despilfarro o podríamos haber utilizado mejor? Por lo tanto, yo creo que aquí también tenemos que ser más austeros quizás en algunas cosas, ¿no? Aquí había otra pregunta. La última palabra, por favor, que no cierro la universidad. No lo digo por ti, lo digo porque el resto sepa que se nos cumple el tiempo y que no tenemos posibilidades de aportar más. Bueno, soy María José, vengo del Servicio Social de Base y, bueno, enhorabuena por su ponencia, por supuesto. Y luego eso, luego un enfoque de intervención social en un momento como el de ahora, en el que estamos hablando incluso de los servicios sociales de base, de que la palabra consolidación, que es la que llevamos trabajando o nombrando durante por lo menos 25 o 30 años de funcionamiento de los mismos, un poco todavía como que se nos queda como años luz, la consolidación de un sistema que está todavía en pañales. Entonces, claro, luego un enfoque de intervención social en este momento en el que estamos, a mí esto como que me queda muy grande, y más en lo rural, en un ámbito rural en el que trabajamos un poco, en el que veo más cantidad de deficiencias en estos puntitos de los que han ido más o menos desgranando su intervención en cuanto a coordinación, en cuanto a un montón de cosas que no las veo por ningún sitio. O si las hemos visto muy nítidamente y se han quedado luego en agua de borraja. O
sea, que realmente, no sé, yo veo como un libro, o sea, esa incertidumbre de la que hablábamos, yo la voy todavía, además todavía más incrementada, ¿no? Pero sí que es verdad que se vislumbra un poco esa expectativa, quizás en eso, en un formato diferente de trabajo. O sea, sí que se ve que a todas luces tiene que haber un formato diferente de trabajo. Porque lo que hemos estado desde luego durante tantísimos años, eso no nos sirve. No nos sirve. Entonces sí que es verdad que, hombre, me voy un poquito con esa expectativa de que a lo mejor, y yo que me estoy planteando desde el ámbito en el que estoy, y las compañeras no saben la incertidumbre con la que yo estoy este año, con la de la ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones públicas, que lo mismo en 2015, esto yo que sé, después saber el formato de año que va a tener, pues claro, pues me voy con la idea de que a lo mejor en otros ámbitos se pueden hacer cosas y todo está por verse y por probarse. Pero, bueno, a ver cómo y de manera. Quiero a ver, decir que yo me siento como muy sola en todo el fin de la maravilla. Claro, yo no conozco tu sistema, no conozco tu sistema y esto, pero a lo mejor tienes alguna asociación cerca que te pueda ayudar, alguna persona que pueda ayudar en otras cosas. Y luego hay una cosa, a ver, cuando tú haces algo, Ideas tengo muchas. pues ponlas en marcha. Todos los días me sale una idea de algo, de formar, Pues ponlas en marcha. Pero luego me voy y estoy sola. No, espera, déjame. Bueno, haciendo lo mismo a mi alcalde que está en Sí. Porque, o sea, tu obligación es, con tu conocimiento de la base, con el conocimiento que tú vienes de la base, dirías, yo haría esto y empezar a hacerlo. La formalización es lo otro que te tienen que dar de arriba. Mira, cuando yo estaba en la base, ¿no? en aquel centro, me di cuenta que me sacaban la gente de los hospitales los viernes en muy malas condiciones, a las 5 de la tarde los sacaban del hospital, me los dejaban en casa y al final de semana no tenían ni comida. Vale. Entonces me fui a ver a los de los hospitales, me fui a ver a la atención primaria de 2 horas. Me puse de acuerdo con una de las enfermeras, la enfermera que dirigía el centro de primaria, y le dije, oye, aquí tenemos que hacer algo para el barrio, porque así no podemos seguir, ¿no? Entonces ella, con una médico muy voluntariosa, las enfermeras de prácticas y todo el que quiso colaborar, y nosotros desde Servicios Sociales nos pusimos de acuerdo. Nos fuimos a ver al hospital para que nos llamaran cuando iban a sacar a una persona, a ser posible el jueves, para que le pudiéramos montar lo que hiciera falta. Vale. Oye, la primera vez y la segunda no me lo llamaron, Me fui allí, monté un Cristo en el hospital que no os lo podéis imaginar. Yo creo que por miedo me lo debían llamar. Vale. Pero luego se acostumbraron porque vieron que les iba bien, porque enviábamos la auxiliar de clínica para verla, la trabajadora familiar, para verla antes de venir, y esto les iba bien, porque siempre tenemos que buscar el beneficio del otro. Si no hay beneficio no te ayudan. Vale. Entonces, bueno, poco a poco lo fueron haciendo, nos funcionó muy bien. Ahora, no estaba formalizado. El día que tú te vas, se pierde. O sea, eso lo puedes hacer, pero el día que tú te vayas, por lo tanto, el primer paso es hacer lo que tú creas. El segundo es la formalización de la administración. Es difícil, pero todo se puede hacer. Y fracasarás en algunas cosas y vencerás en otras. Y de lo que se trata es de vencer de cada 10 a ser posible en 6 y fracasar en 4. Del fracaso se aprende mucho, Yo entiendo a la compañera. Porque la situación de los servicios sociales básicos en Extremadura es muy dura. Está ahora mismo los trabajadores sociales de los SIBO, para que tú te dan, que no es una cuestión de creatividad, y quien tiene suerte y tiene un ayuntamiento que se puede permitir fomentar más programas porque económicamente es más potente, o tiene un alcalde que es implicado, es comprensivo y lo de la acción social lo lleva en vena, tiene alguna posibilidad. Pero cuando esas cosas no juegan a tu favor y estás en un entorno rural y encima el servicio social de base en el territorio está dependiendo de un plan de subvenciones, pues lo tenemos complicado. Tenemos complicada la estructura, no la implicación de los profesionales. O sea, el factor fuerte de nuestros servicios sociales son los profesionales, es la implicación que ellos tienen y es cómo trabajan en el territorio, cómo hacen red. Trabajar en un medio que sabe las potencialidades que tiene, por eso, por la cercanía, por la proximidad, sabe las potencialidades que tiene la cantidad de cosas, pero luego la falta de
además desbordados por la demanda. Tenemos unas ratios de 1 por 8.000 habitantes, un trabajador social de base por cada 8.000 habitantes. Habrá Claro. sitios que será suficiente y otros sitios que no. No, insuficiente absolutamente. Luego la consolidación con el servicio especializado, ahora mismo la incorporación de la empresa privada en el ámbito rural para los servicios que antes eran públicos y se los han pasado a privados a través de la salud, por ejemplo, o los servicios de la asistencia, por ejemplo, han pasado a ser privados, que me parece estupendo porque los públicos no lo prestan, pero claro, tocamos luego con la mentalidad de la gente de que ahora la gente Con la coordinación ahí. no tiene a lo mejor no tiene necesidad y apaña nadie hasta el último momento para no consumir sus recursos propios en servicios que perfectamente podrían darle una calidad de vida estupenda y sin embargo la gente no termina de ver eso. Y entonces te encuentras que son personas mayores que tienen una mentalidad ya del año de la polva, claro, y te lo encuentras pues malviviendo sin necesidad de tener que malvivir porque perfectamente tienen unos recursos que los podrían utilizar. Sin embargo, estamos en esa necesidad, ¿no? Eso lo cambiarás. Conociéndote, eso lo cambiarás. Eso se ve. Eso se ve. O sea, a lo mejor has cambiado, que esto es otra cosa. Siempre hablamos de lo que podríamos hacer y no hacemos y tal. Pero has mirado hacia atrás todo lo que has cambiado y lo que has hecho. Vale. Y cuando miras para atrás, ¿vale? Y cuando miras para atrás, ¿qué piensas? Oye, pues hemos hecho muchas cosas. También la autoestima la tenemos que subir, ¿eh? Lo que pasa es que se mira para atrás y se ve un tiempo un poco mejor. Claro, Bueno, las cosas nunca cambian más que de poco en poco. ¿Eh? De poco en poco cambian las cosas. Pero seguro que si miráis para atrás, con la voluntad que tenéis, dices, oye, pero hemos conseguido esto, hemos conseguido aquello, sí que hemos conseguido cosas. Sí, lo que pasa es que porque quizás no ha tenido esa, digamos, esa permanencia, esa de respaldo, un sistema que ese trabajo le hubiera dado más forma, más brillo, más vitalidad a todo el tejido. Entonces, claro, pues... La formalización. Claro, y la metodología... ¿Por qué? ¿Por qué van? ¿No vais con contrato? Y la falta de sistematización de los datos. Porque la primaria no tiene contrato programa. ¿La primaria no funciona con contrato programa? No, funciona por plan de subvenciones anuales. Y el es que porque allá me parece que funcionan, allá me parece que se funciona por contrato programa. Pero no, por lo que yo estaba hablando con tu compañero Juanma, este fin de semana funcionan por contratos programas para programas. Pero el trabajador social de la UTS, de la Unidad de Información, Valoración y Orientación, no funciona por contrato programa, también además de forma estable. Y ella es trabajadora social de un servicio de información, valoración y orientación de prestación básica. En Cataluña sí que funcionan por contratos programa en otros programas. Es decir, programa de familia funciona aquí por contrato programa, programas de inclusión funciona también por contrato programa, pero tampoco anuales. Es decir, que inclusive el trabajo también es eventual. Sí. El trabajo también es eventual. No debería ser. Es que después de 25 años de servicio social... Claro. 26. Esto desde el colegio no lo podéis arreglar. Estamos en una lucha tremenda. Esto es una lucha de vosotros con el colegio ya. No nos lo peleamos, ¿verdad que no? No lo peleamos. Tenemos esta dicotomía de que en el terreno comunitario empezamos a tener experiencias de lo privado, sobre todo en temas de gestión de dependencia y tal, pero en gestión de dependencia que trabaja María o que tal, pero hay compañeros que lo que me dicen es que luego cuando hay esta prestación de servicios que es compartida o que es mixta, que puede ser excelente en la garantía de cuidados y en la calidad de cuidados, tanto por un lado como por el otro, pero falta esa complementariedad a la hora de generar la red en el territorio, ¿vale? Parece que nos cuesta muchísimo menos trabajo coordinar lo público con lo público que generar procesos de compartir información, de coordinar actuaciones, de hacer diseños conjuntos y de tal, con la no sé, o por falta de experiencia, ¿no? Porque para nosotros también en Extremadura es algo. Mira que María la pobre lleva tiempo, pero yo recuerdo cuando te invitamos a las primeras jornadas de yacimientos de empleo en trabajo social,
y ya ellos tuvieron un premio por su empresa privada. Pero no hemos sido capaces de asumir la incursión de la empresa privada, no por las actuaciones, sino por cómo luego conjugamos todos los Yo lo hacía servicios. todo con sector privado en la administración. O sea, todo lo que contrataba era un sector semipúblico privado. Y tenía una mesa técnica con ellos y con ellos negociaba todo lo que hacía. Es que es otra realidad. Es otra realidad. Que no tiene nada que ver. Y nosotros en ese sentido creo que aquí los recursos... Y el sector privado me seguía, la verdad. Súper infravalorado, infrautilizado. Es que, y siempre el servicio social de base, lo que nosotros lo llamamos así, servicio social de base siempre ha estado un poco a la cola de todo, o sea, siempre iba a la cola de todo. Entonces, claro, al final dice, bueno, con un servicio en la zona, al final llega esto, llega lo otro, y tú te vas viendo que la demanda les desborda. Que te van relegando, que estás ahí, que sí, que muy bien, a nosotros todos, siempre los servicios sociales de base salen a relucir para todos, somos buenísimos, somos lo mejor, la panacea, lo más estupendísimo, porque es verdad que sí, que hay una referencia del profesional en la zona que no habría de otra manera, pero ahí estamos. Y el primer escalón. Estamos muy buenos, pero no nos quiere nadie. El primer escalón de los servicios. Y eso de la puerta de entrada que también tendría algo que decir, porque el servicio social de base no es la puerta de entrada, es la puerta de entrada y es el principal foco de la intervención con la familia. Claro. O sea, lo del primer escalón y que nos quedamos en acoger la demanda y en derivar. Eso no debería ir por Pues subvención. mira, es que yo no soy la Eso recepcionista debería de un ir por hotel la que te dice dónde contratación. está la habitación que tú me has pedido que te otorgue, Claro. ¿no? La intervención está ahí. Claro. La intervención está en la Pero base. eso tendría que tener la seguridad de una contratación fija. Lo Sea de la tenemos pública, claro. pues, sea quien lo haga es igual, pero que sea una contratación en firme. Lo tenemos muy claro ahora. Carolina, cierra. No da igual. Cierra. Lo que sí que me parece que cuando hablamos de comunicación lo tenemos como en la base filosófica de los Sí. mexicanos. Y yo creo que lo que nos falta es espacios de comunicación. Para que podamos hablar los públicos de los públicos tiene que haber mesas de coordinación, pero creadas dentro de la base de los decretos y no en las filosofías de las leyes. Aquellas comisiones, si pudiéramos incardinar en el territorio y que fueran obligatorias aquellas comisiones de coordinación que eran. Se hacen, están hechos, lo que pasa es que luego te encuentras el puesto con el que no te permite ir a no sé qué porque tienes que estar en el plan de trabajo. Se diluye. Me parece que la universidad nos ha hecho. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir siempre, por participar siempre y por aportar. Gracias a vosotros por escucharnos. Y gracias, como no, a Maruja, porque nos ha hecho pasar Me ha una mañana gustado estupenda y sobre conoceros todo y porque estar nos aquí. vamos de aquí con muchas reflexiones y con muchas posibilidades. Gracias. Gracias a vosotros.